Entonces, lo que estamos viendo ahora, pues es que esas formulitas que hemos estado comentando, pues son para polígonos regulares. Los polígonos regulares, pues son aquellos que tienen sus lados miden lo mismo y sus ángulos interiores también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya cuando son polígonos irregulares, ¿qué es lo que haríamos? Como por ejemplo este de aquí, pues podemos hacer una partición, podemos particionarlo en triángulos. ¿Por qué en triángulos? Pues porque es el polígono que fácilmente podemos encontrar su área aunque no sea regular. Estos triángulos no son regulares, de hecho son triángulos, por ejemplo este es escaleno, luego se ve que es escaleno, este es isósceles, este pareciera que es isósceles, ¿están de acuerdo? Este es escaleno. Sin embargo, la fórmula para calcular el área pues es base por altura sobre 2. Ahora, aquí una cosa importante, ¿cuántas bases tiene un triángulo? ¿Tiene una? ¿O no? Pues tiene 3 bases. Cada lado puede ser base, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, poner el triángulo así, o ponerlo así, o así, ¿sí? Y entonces, pues entendemos por base aquel que queda como horizontal, ¿sí o no? Sí. Si yo pongo el triángulo pues en posición inclinada, pues podría ser que no tiene base, a menos de que yo ponga una línea que tome como referencia, ¿sí o no? ¿Sí? Y entendamos que la altura es la distancia perpendicular a la base que va al vértice opuesto. Eso es una altura, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la altura. A ver, por ejemplo, si fuera un triángulo isósceles, perdón, escaleno como este, ¿cuál sería la altura? A ver, ¿quién la pasa a dibujar? A ver. ¿Tú? A ver, ingeniero, ¿cuál sería la altura ahí? La altura sería de esta. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Esta es la altura. ¿Por qué? Porque es la distancia perpendicular a la base. ¿Están de acuerdo? Esto ya no forma parte de la base, sin embargo es el nivel de la base. Y va al vértice opuesto. ¿Sí? O sea, tiene que ser perpendicular a la base. Y para que sea perpendicular a la base, tiene que ser fuera de ella. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues no hay ningún problema. Podemos hacer esa partición y pues ya podemos después aplicar el sumar los triángulos. Entonces ese mismo principio lo vamos a aplicar para calcular las áreas bajo las curvas que son gráficas de funciones. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la curva que es la gráfica de la función que está en rojo. Yo quiero calcular el área bajo la curva, obviamente con respecto al eje X, ¿verdad? Y acotada de 0 a 1. Entonces es toda esta área que está en color, pues como naranja. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿cómo le hago? Bueno, pues es un área que es curva. Entonces tendría que utilizar polígonos. ¿Cuál es el polígono que voy a usar? Pues el rectángulo. Aquí no es el triángulo, aquí es el rectángulo, ¿sí? Y por ejemplo aquí lo que hace el ejercicio es tomar en cuenta el intervalo sobre el cual voy a calcular el área, que es con respecto a X, que es de 0 a 1, partirlo, aquí está, partido de forma uniforme, lo parto en 4 partes de igual longitud, que viene siendo un cuarto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ya tengo las bases de los rectángulos. Las bases de los rectángulos miden un cuarto. Pero su altura, ¿quién la va a determinar? Pues bueno, la altura me muevo hacia arriba y trazo rectángulos de tal manera que la altura esté determinada por el punto de intersección del rectángulo con la curva. Si están de acuerdo, en este caso pues yo elegí este punto, este punto, este punto, este punto. Son todos los puntos que están cargados a la derecha. ¿Sí o no? Habrá quien diga, bueno, lo puedo hacer con los puntos a la izquierda, también. Aquí está, con los puntos, o sea, las alturas determinadas con los extremos
de los intervalos por la izquierda, ¿sí o no? Obviamente aquí vemos algo, si yo lo hago con los de la derecha, hay un error de más, de exceso, pero si lo hago con los de la izquierda, hay un error por faltar, es menor, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces hago yo esa partición, vean cómo aquí incluso el libro utiliza R subíndice 4. ¿Por qué R subíndice 4? R de right, porque lo está haciendo por la derecha, right, ¿sí? Con cuatro particiones, y L de left, porque lo está haciendo por la izquierda. ¿Y qué es lo que notamos? Que obviamente por la derecha es mayor que por la izquierda, ya vimos, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que podemos decir es que el área real exacta, es un valor que se encuentra entre el valor que fue por la izquierda y el valor que fue por la derecha. O sea, va a ser menor por la derecha, pero mayor que los puntos determinados por la izquierda. Eso creo que queda claro, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí pues hay que analizar varias cosas. La función es monótona creciente, por lo menos en ese intervalo. Entonces, pues ahí sí va a suceder así, porque si no fuera monótona, pudiera ser que en cierta parte va a haber error por exceso y en otra va a haber error por faltar. ¿Sí se entiende? Pero cuando hay monotonía, cuando es una función monótona, es decir, siempre es creciente o siempre decreciente, va a haber faltante o excedente siempre en ese intervalo. ¿Sí queda claro, no? Sí. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, que si yo aumento el número de rectángulos, significa que su ancho, su base, va a ser más pequeño. ¿Sí? Anteriormente fue con 4 y el intervalo sobre el cual estaba yo calculando el área era de 0 a 1, por lo tanto voy a dividir ese intervalo de 0 a 1 en 4 subintervalos que van a corresponder a la base de cada uno de los rectángulos, y esos subintervalos van a tener un ancho de 1/4. ¿Por qué? Porque era 1, que es el intervalo, el valor del intervalo, entre 4. ¿Sí? Si ahora aumento al doble el número de rectángulos, pues van a ser 8. Entonces el intervalo de 0 a 1 lo dividiré entre 8. Va a haber 8 subintervalos, donde cada intervalito va a ir de 0 a 1/8, de 1/8 a 1/4. ¿Sí están de acuerdo? De 1/4 a 3/8. ¿Sí? ¿Sí o no? De 3/8 a 1/2. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Van a ser los 8 de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que voy a lograr? Pues voy a lograr que va a haber una mejor aproximación. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Sigue habiendo un error, pero ya ese error va disminuyendo porque estoy utilizando una recta. Y como es monótona, se sigue cumpliendo, ¿no? el excedente o faltante. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una tabla. En esta tabla lo que estamos viendo es ¿qué cosa? Estamos viendo cómo sería la sumatoria, porque sumatoria es sumar todos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí voy a utilizar sigma. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces sumo el área de n rectángulos por la izquierda y por la derecha. ¿Sí están de acuerdo? Y aquí lo hago con 10, 20, 30, 50, 100 mil. ¿Sí? Obviamente estos dos valores, ¿qué notamos? A ver, ¿qué notan en esta tabla? Es más exacto por la derecha. Bueno, pero habría otra cosa así que se puede ver más. Bueno, obviamente va a ser más exacto. ¿Y cómo vemos esa exactitud? Sí, que se van pareciendo. En que se van pareciendo, ¿sí o no? Se van pareciendo. Ahí estamos concluyendo que efectivamente se va siendo más exacto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Va convergiendo a un valor. Y obviamente va a converger a qué valor? Al del área real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va disminuyendo el error. Incluso yo con esta tabla pudiera pensar que si n aumenta, va aumentando, tanto por la derecha como por la izquierda,
¿a qué valor se irían aproximando? ¿A qué valor irían convergiendo? A un tercio, a punto 33333, ¿sí o no? Mira, aquí está. El límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito por la derecha se aproxima a un tercio. Pero también seguramente acá lo va a decir, si lo hacemos por la izquierda. Creo que por la izquierda no está, porque seguramente lo pide aquí el libro que lo intuyamos. ¿Sí? Ahora, aquí hay una nota que dice, aquí nosotros estamos calculando el límite de la sucesión, esto es sucesión, R subíndice N. ¿Se acuerdan que vieron sucesiones, no? El cálculo, no, sucesiones se ven precisamente en cálculo integral. Yo creo que el cálculo integral. El límite de la sucesión, no vamos a ver lo que es una sucesión. R subíndice N. Las sucesiones fueron discutidas en una como preview, es como un Antesala, como una antesala, como un bueno, no es repaso, no repaso, sino como una introducción, más o menos, por si podríamos ver, una introducción del cálculo y fueron estudiando y será estudiado con detalle en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque es prácticamente la última unidad de los cursos de sucesiones y series. Y luego dice, sus límites son calculados de la misma forma que los límites infinitos. Este tema de límites infinitos sí lo debieron de haber visto en cálculo diferencial. ¿Sí o no? Sí vieron límites al infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Quién no lo vio? Todos. ¿Tú no lo viste? Sí, todos tienen de verlo, y si no, pues díganme y pues ponen atención. Entonces todos conocemos este límite, ¿no? Sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. ¿Sí? Tiende a 0, ¿sí o no? Nomás aquí en vez de x es ¿quién? N. ¿Por qué n y no x? Bueno, sí. Pero otra razón. Porque en matemáticas hay orden, eso ya creo que decíamos de la tradición, ¿no? ¿Sí o no? ¿No fue en ese grupo o en el otro? Creo que fue en el otro. En el otro grupo yo les decía a sus compañeros que hay reglas, y como qué reglas, como que x es la variable, ¿qué cosa? ¿Es la variable qué? Independiente. Y es la variable independiente. Pero desde un punto de vista estándar, si yo me voy, por ejemplo, a un problema de física, ¿quién sería la variable independiente? ¿Quién? El tiempo. ¿Quién? El tiempo. ¿Y la dependiente? Puede ser la distancia, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, depende de lo que yo esté analizando. ¿Sí? Entonces, pues no voy a utilizar x, y, voy a utilizar v, d, t, ¿sí? Pero esas son las variables por tradición en matemáticas, cuando no sé quiénes son las variables. Ahora, otra tradición, el eje horizontal es el x, el vertical es el y. ¿Sí? ¿Por qué? Seguramente porque sí se le ocurrió al buen Descartes. Recuerden que fue el que dio toda la geometría analítica. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo incluso les dije en el otro grupo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, se me ocurrió poner como eje vertical al x y como eje horizontal al y. ¿Sí? Dije, bueno, pues no debe de haber ningún problema, pues es que en realidad ningún profesor te explica que no debe de ser así. Entonces yo lo hice de ese modo y mi profesor, que era bueno, debo decir, de la secundaria era bueno, me dijo, no, Pablo, le acabas de dar en la torre a las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque ya se ha establecido que es así. Y es la tradición. ¿Sí? Así se le ocurrió seguramente a Descartes y hay que respetar eso. Lo mismo la notación de Leibniz, así lo puso Leibniz y es genial, ¿no? ¿Sí? Entonces vean cómo es importante la tradición.
no podemos hacer lo que nos conviene, sobre todo ustedes que son ingenieros. Yo pienso, por ejemplo, en los ingenieros mecánicos, ¿sí? A ver, para segundo, ¿es así o es así? ¿Cuál es la que deben usar? ¿Cuál? S. Si ustedes le ponen sec, se van a burlar de ustedes. Número uno. Si se los preguntaron en un examen de una entrevista de trabajo, van a decir, a este ya no le hablen, porque no tienen ni idea de lo que dice. No respetan ni siquiera la nomenclatura o la simbología de mecánica, que es donde supuestamente va a pedir trabajo. ¿Sí me explico? ¿Sí? A ver, por ejemplo, kilogramos, ¿lo ponen así o lo ponen así? La primera. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, hay varias cuestiones por ahí. Yo incluso, fíjense, cuando estaba en la secundaria, a ver, ¿cuál está mal? A ver, ¿cuál está mal? ¿Esta o esta? ¿O ambas están mal o ambas están bien? Depende. Esto es masa, kilogramo masa. Esto es kilogramo fuerza. Que antes, a mí todavía me tocó cuando yo estaba en la secundaria, le llamaban kilofón. Esto es 9.8 newtons, porque es kilogramo fuerza, pero este pues es masa, ese no es nada de newton. ¿Sí o no? O sea, pues vean, pero si tú no respetas eso, pues van a decir, no, sí, ya. ¿Sí o no? Ya. ¿Sí? Está, por ejemplo, en la electrónica también el código de colores de las resistencias. ¿Sí o no? A ver, ¿qué corresponde al rojo, ingeniero? ¿Vienes aquí? ¿Tus compañeros es eléctrico, no? ¿No? ¿Quién es eléctrico o electrónico? ¿El rojo qué número qué es? 2. El 2. Entonces imagina, no, sí, yo creo que no, yo quiero que sea el 4. Más está corto, mándalo a la fregada ya. ¿Sí o no? Ya ni le hables o dile que muchas gracias. No. ¿Por qué? Pues es el 2. ¿A quién se le ocurrió? Sinceramente, no sé, pero fue alguien de la IEEE seguramente. Creo que todo esto viene de la IEEE, el código de colores. Tengo entendido, no estoy bien seguro. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿de dónde viene esto? A ver, esto sí viene de algo, ¿no? A ver, ¿de dónde viene que es así, o de dónde viene que es kilogramo? El Sistema Internacional de Unidades. Sí, por eso, pero viene de la Convención Internacional de París, ¿no? Ahí se estableció el sistema internacional. ¿Sí? De ahí viene. Y es un sistema más formal que el inglés. ¿Por qué? ¿Qué es un kilogramo? A ver, diles, ingeniero, ¿qué es un kilogramo? La masa. La masa. ¿La masa qué? De un objeto o un cuerpo. No. Es la masa de 1 decímetro cúbico de agua a una temperatura de 4 grados centígrados y al nivel del mar. Eso es un kilogramo. Sí, tiene que ser agua porque se toma como patrón a 4 grados, porque recuerden que el agua, si es más fría, ¿qué pasa? Es menos densa, ¿sí o no? Pues tiene que ser a 4 grados. ¿Sí? Y a nivel del mar, porque la presión también influye, ¿sí o no? Vean, ya está basada en la ciencia. En cambio, ¿qué es un pie? La pata de un rey de Inglaterra que se le ocurrió. Ya ven cómo eran estos cuates, estaban bien locos. Yo creo que son de los más loquillos, de los reyes europeos más loquillos, sin lugar a duda los ingleses. Esos cuates sí no tienen quien se las gane, estaban bien fumados. Muy pocos eran ecuánimes, no se viene Enrique VIII, este cuate sí está, pero miren, yo no me gusta mucho el canal de History porque ya es una herramienta de manipulación
Pero el día de ayer estaba viendo la Enrique Octavo, estaban hablando de este personaje y estaba pero verdaderamente trastornado de la mente. Mató creo que 4 de sus esposas, vivió paranoico, o sea, creían que todo el mundo lo iba a matar, desconfiaba de todo el mundo, en fin, unas fichitas, unas fichitas. Pero en fin, entonces uno de esos cuates se le ocurrió, no, pues tomen como referencia mi pie. ¿Por qué? Pues porque soy el rey. Está todo dado. ¿Cómo ven? Y pues les jodió y les sigue jodiendo pues, la existencia a todos los países de habla inglesa, ¿no? Desafortunadamente Inglaterra, Estados Unidos, Australia, y muchos de esos países siguen utilizando el sistema inglés que pues, está basado en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la yarda o la milla, pues también son unidades pues, muy arbitrarias, no son tan científicas como las del sistema internacional. Sí, que se basa principalmente la base es el MKS, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, es el sistema internacional, sale, pero dentro de él está el MKS. ¿Por qué MKS? Porque son las unidades fundamentales, masa, tiempo y distancia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por eso. Bueno, pero continuemos con esto. Entonces ya vimos que al aumentar la cantidad de rectángulos logramos una mejor aproximación. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Yo tengo un intervalo sobre el cual voy a sacar el área. Es un intervalo cerrado. ¿Sí se fijan? De A a B. ¿Quién es A? El límite inferior del intervalo o el extremo inferior del intervalo, y B, el límite superior o extremo superior del intervalo. El ancho del intervalo es B menos A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero yo quiero calcular el ancho de cada subintervalo. ¿Por qué? Porque esto me permite determinar la base de los rectángulos. Y entonces, el ancho de cada subintervalo le voy a llamar delta X, que corresponde a la base de cada rectángulo, y va a ser obviamente lo que mide el intervalo entre el número de rectángulos que voy a utilizar. Por eso es que es B menos A sobre N. ¿Sí? Y entonces voy a tener subintervalos. El primer subintervalo pues es de, hagan de cuenta que es esto, ¿no? Que este es el intervalo que va de A a B. ¿Sí? Y entonces yo voy a calcular delta X, que es el ancho de cada subintervalo que corresponde a la base de cada rectángulo. Y esto es B menos A sobre N. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Esto quiere decir que aquí hay un subintervalo, otro, un chingo, dependiendo cuánto se elija, ¿sí? Otro. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo a manita. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los subintervalos. Obviamente son intervalos y por lo tanto son segmentos, están determinados por un valor inferior y un valor superior. Obviamente aquí sigue funcionando lo del orden, el inferior es el que está a la izquierda, el superior es el que está a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer subintervalo, el valor inferior pues es A. ¿Sí? Pero, como debo de ser ordenado, ese va a ser el valor 0 de la X. ¿Por qué X? Porque recuerden que ese es el eje X. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque acá está Y, nada más que ahorita pues no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, X0 va a ser A. Luego, ¿quién seguiría? X1, X2, X3, X4, X5. ¿Sí estamos de acuerdo? Un chingo. Xn-2, Xn-1 y Xn, que sería B, el último, el enésimo valor, el enésimo extremo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver primero que X0 pues es el valor inicial, el límite inferior. ¿Sí?
El siguiente es ¿quién? El valor inferior más el anchito que vale delta X. ¿Sí o no? O sea, viene siendo A, lo voy a poner así primero. A, que es el inicial, más delta X. Eso me va a dar X1. Pero yo sé que A es ¿quién? X0. Yo lo puedo poner así, ¿sí o no? Sí. Bien. Luego el X2 es ¿quién? A más 2 delta X. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí. O también puede ser X0 más 2 delta X. ¿Sí o no? O habrá quien diga, no, es X1 más delta X también. ¿Sí o no? También. ¿Sí están de acuerdo? Luego, ¿quién seguiría? El X3. Que aquí sería A más 3 delta X. ¿Sí están de acuerdo, no? A este valor le sumo 3 intervalos. ¿Sí? Y entonces esto sería X0 más 3 delta X. O habrá quien diga, no, X2 más delta X también. ¿Sí o no? Es lo mismo. Y entonces X4, ¿quién va a ser? A más 4 delta X igual a X0 más 4 delta X, o bien X3 más delta X. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a aplicar, yo les había comentado que el método general de la matemática es el deductivo, lógico deductivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero yo les dije, también la matemática utiliza el método inductivo. Y aquí lo vamos a aplicar. De estos casos particulares, yo deduzco que la enésima menos 1, o sea, la penúltima, ¿quién va a ser? Pues va a ser A más n menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Delta X. Sí. ¿Sí o no? Sí. O bien X0 más n menos 1 delta X. ¿Sí? Sí. O lo que es lo mismo, xn menos 2 más delta X. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la penúltima. Y la última, la enésima, va a ser ¿quién? Va a ser A más n delta X. O X0 más n delta X. O ¿quién? Xn menos 1 más delta X. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? La que nos conviene utilizar, la del medio. Bueno, la primera o la del medio, la última no es conveniente usarla. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Están de acuerdo que es lo mismo, no? Pero para cuestiones de cálculo se recomienda que sea, pues prácticamente esta. La primera. Claro que la primera y la segunda son lo mismo, ya vamos, es nada más cambiando la A por X0. ¿Sí? La última es exactamente lo mismo, pero la estructura no se presta a, vamos, no nos va a ayudar mucho para lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que estoy poniendo esas tres formas diferentes, son exactamente lo mismo, pero conviene manejar la primera. ¿Por qué conviene manejar la primera? Vean. A más n y delta X, ¿quién es? M menos A sobre n, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Eres qué es ingeniero? No. ¿Eh? A ver, ¿qué es eso? ¿Quién se acuerda qué es eso? B. ¿Mm? B. Es igual a B. ¿No? Es el I de Zoom. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, antes decía pruebas.
No, bueno, pero también decía hasta la vista, baby. ¿Sí o no? También. ¿Sí o no? Sí, hasta la vista, baby. ¿Sí? ¿Y qué queda? A ver, ¿qué cosa, ingeniero? ¿Eh? Dilo bien, ingeniero, por favor, que te escuchen. Fuerte. No, bueno, ingeniero. ¿Qué dijimos, ingeniero? Hasta la vista. Vale. ¿Qué va a quedar? ¿Ven, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, esto está aquí. Vean cómo cada subintervalo, el primero, por ejemplo, pues es precisamente de x0, x1, como está acá, luego de x1, x2, x2, x3, así. El último, pues va a ser de xn menos 1 a xn. ¿Sí? ¿Sale? Y esto que está aquí, pues es importante porque nos va a ayudar para hacer las sumas de Riemann. Ahorita vamos a ver las sumas de Riemann. Ahora aquí esto me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque si yo aproximo el área por la derecha, que ya dijimos que el libro utiliza R, pero no vamos a utilizar R, vamos a utilizar D. Nosotros usamos esto porque está en inglés, ¿no? ¿Sí? Pero voy a utilizar D para la derecha e I para la izquierda. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, vean, esto es el área del primer rectángulo. ¿Sí o no? Su base es delta X y su altura, ¿quién está determinando? La función evaluada en X1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por los valores. Se llaman valores, miren, estos valores por la derecha o por la izquierda se conocen como valores muestrales. El libro en general lo maneja como valores muestrales, aunque en realidad sí lo son, porque yo estoy decidiendo, ¿verdad? Que es una muestra, es tomar valores. Aunque en una muestra generalmente se hace al azar. Aquí no lo estoy haciendo al azar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que son por la derecha. ¿Sí? Entonces, por eso es que es delta X, que es la base, por la altura, que es la función evaluada en X1. El del segundo rectángulo es delta X por la altura, que es la función evaluada en X2. ¿Sí o no? El del tercer rectángulo es delta X. ¿Sí se acuerdan que es delta X esto, no? Por la función evaluada en X3. ¿Sí? Entonces, como lo estoy haciendo por la derecha, el área del último rectángulo va a ser delta X por la función evaluada en XN, que viene siendo B. ¿Sí o no? El último. ¿Esto por qué? Porque si lo hago por la izquierda, ¿cómo sería? Sería la altura. La altura va a ser la función evaluada en A, o sea en X0, ¿sí o no? Por la base que es delta X. Más del segundo rectángulo, la función evaluada en X1 por delta X, ¿sí o no? No oigo. Más la función evaluada en X2 por delta X. Más, ¿qué sigue? ¿Ingeniero? Más la función evaluada en ¿sí o no? ¿Sí? Sí, o sea, estos puntos pues son un chingo, ¿no? O sea, no sabes cuántos, depende de cuántos voy a decidir. No es infinito. ¿Cuándo es infinito? Cuando es más, punto, y ya no hay nada que le sume, ¿sí o no? Ahí sí es más infinito. Pero aquí es más, muchos o infinito. Sí, porque el infinito es más grande que quién, que el... ¿Sí o no? ¿Ya?
está, por ejemplo, con 2, con 4, con 8, con 12. No, pero ¿por qué no se está viendo? ¿Qué pasó? ¿Se apagó o qué? No, está prendiendo. Se calentó, creo. A ver, vamos a esperar a ver qué pasó. Se reinició, yo creo. Ahí va. Ahí va. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si el número de rectángulos tiende a infinito? De la sumatoria de las áreas de esos rectángulos, pues va a ser exactamente el área. Vean, aquí el área es igual a la sumatoria. Aquí no está como sumatoria, pero fíjense bien. Yo, a ver, me voy a regresar todavía. Yo creo que queda claro. Queda claro que por ejemplo esta, yo la podría poner Rn igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿verdad? ¿De quién? De f de x y décima por delta x. ¿Sí están de acuerdo, no? Cuando es por la derecha. Cuando es por la izquierda, la pondría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y décima menos 1 por delta x. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Es una sumatoria. ¿Sí se entiende lo que es una sumatoria? Pero la sumatoria es esta expansión. Yo no necesito que la ponga. ¿Sí? Bien. Ahora, hay que decir que el área es aproximadamente Rn y va a ser aproximadamente IN, ¿verdad? Cuando es así. Cuando es eso, ¿no? Sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x y décima menos 1 por delta x. Aquí una cosa importante, habrá quien diga, bueno, esto lo podemos poner también así, o sea que empiece no en 1 sino en 0, Sí. y la respuesta es sí y no. Ahorita les digo por qué sí y no. Si yo lo empiezo en 0, pues obviamente esto va a ser así, ¿verdad? Ya no va a ser y décima menos 1, porque lo estoy empezando en 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces sí, no. ¿Y por qué digo sí? Porque sí se utiliza, en algunos libros lo utilizan así, pero no. ¿Por qué? Porque se supone que una sumatoria es bajo valores enteros. La n toma valores enteros y esa es otra de las reglas que se me pasó comentarles. En matemáticas las últimas letras son variables reales. ¿Sí o no? X, Y, Z. ¿Sí o no? ¿Sí? Las letras que están 3/4 partes del alfabeto R, S, T, por ejemplo, son parámetros. ¿Sí o no? Parámetros. Las letras que están en medio, M, N, son variables enteras. Por eso es que se utiliza en estadística, en las sumatorias, N. ¿Por qué? Porque son valores enteros. No es a lo web. ¿Sí? ¿Sí o no? Y también por eso es que las letras que están a 1/4 parte, F, G, H, es para funciones, ¿sí o no? F de X, G de X, H de X. Y las que están al inicio son para valores constantes. Entonces, esto es tradición, la matemática tiene sus reglas. Aquí nada de que es que yo lo autopercibo que sea así. A ver, déjate de. Es que yo quiero que sea así. Es que yo siento. No. No. ¿Sí? O es que las matemáticas no me dejan ser.
¿Qué? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Sí? O sea, tiene su razón. ¿Sí? Bien, entonces, por eso es que no es muy común utilizar una sumatoria cuando empieza en cero. No es conveniente. No es conveniente. ¿Sí? Porque se asume que es para valores enteros. Entonces, los enteros positivo, y positivo, ¿sí o no? O, en pocas palabras, naturales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, los números naturales van de dónde a dónde, de 1 a infinito, y son enteros, ¿sí o no? No incluyen el cero. ¿Están de acuerdo? Por eso es que no es tan apropiado. Y también no es tan apropiado por lo siguiente. ¿Están de acuerdo que esto, por ejemplo, la sumatoria desde igual a 1 hasta xn de la x, de las x y s, ¿me están de acuerdo que estoy sumando todos los valores de la variable, no? ¿Sí o no? Sí. La primera, segunda, o sea, esto es ¿quién? x1 más x2 más x3. ¿Hasta dónde? Hasta xn. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esto yo lo puedo poner así. Ya no es necesario que le ponga ahí desde 1 hasta n. Cuando no se lo pongo, se asume que es desde 1 hasta el último, hasta n. ¿Sí? Desde 1. Entonces, esto, que seguramente lo han visto en muchos libros, o sea, no le ponen los límites, es porque es sobre todos los enteros, ¿sí me explico? ¿Sí? Y entonces estoy partiendo desde dónde, desde 1, por eso es que no conviene empezar las sumatorias desde 0. ¿Por qué? Pues porque no es un número natural, no existe. ¿Sí o no? Ese está dentro de los enteros positivos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es importante. Bien. Ok. Entonces, cuando el número, fíjense, aquí es aproximado, ya lo vimos, aproximado. Aquí sí es igual, porque es la suma. Pero el área va a ser aproximado, es una aproximación, ¿sí o no? Sí. Pero cuando n tiende a infinito, pues obviamente hablamos del límite, ¿sí o no? Cuando n tiende a infinito de la sumatoria por la derecha, ya vimos que eso es sumatoria, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ahí sí que va a ser exactamente. No va a ser aproximación, ahí sí va a ser exacto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo cuando ¿qué? Cuando es por la izquierda. Ahí sí va a ser exactamente. ¿Sí? ¿Oigo? Bien, ahora, fíjense una cosa. Aquí como lo estoy haciendo por la derecha o por la izquierda, yo les dije, cuando es por la derecha, cogemos a x1, x2, x3 hasta xn. Cuando es por la izquierda, cogemos x0, x1, x2 hasta xn-1. Y les dije que esos valores se llaman muestrales. ¿Sí o no? Valores muestrales. Bien, aquí está. Sample points, puntos muestrales. Nada más que, si es por la derecha o por la izquierda, en cierto modo son muestrales entre comillas. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo, son los de la derecha, son los de la izquierda. En una muestra yo no digo, pues voy a coger a los que pasan por aquí o a los bonitos, ¿verdad? O voy a entrevistar a las chicas guapas y a las chicas que no son tan guapas. No, una muestra es sobre todo, ¿sí o no? Los industriales no me dejan mentir, ¿sí o no? O sea, ¿por qué? Porque entonces está sesgando la información. Tiene que ser aleatorio, no al azar. El azar es una palabra que se utiliza para otras cosas, aleatorio, ¿sí? Por ejemplo, la calculadora tiene una teclita que es random, ¿sí o no? Entonces tú puedes decir, a ver, voy a oprimir la tecla y si sale par, lo entrevisto al que pase. Ahí sí, ya está, es aleatorio, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, no, ese no, se ve que es enojón. No, ahí no es aleatorio. ¿Sí? Ahora, la calculadora no da valores a lo güey, es una función. ¿No saben que es una función matemática, no? ¿Sí?
que tiene sus, ¿verdad? Medio extraña precisamente para que nos dé valores así. Entonces, ¿qué pasa si yo decido que no sean ni los de la derecha ni los de la izquierda, sino que sean los puntos que me permitan determinar el rectángulo más aproximado y que haya menos error? Entonces, si se fijan, vean, si yo lo hago de esa forma, veo que si cojo x1 asterisco, pues hay menos error que si lo hiciera por la derecha, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo por la derecha, ¿sí o no? O por la izquierda. Si yo lo hago con este valor, pues como que hay menos error. ¿Sí? Entonces fíjense ya cómo me estoy basando en un como muestreo. El muestreo aquí sí vale. ¿Por qué? Porque es aquel que mejor se ajuste o el que me doy menos error. ¿Sí? Pero obviamente, ¿qué significa? Que esto, ¿qué cosa? Pues yo tendré que elegir, el delta x sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Pero yo tendré que elegir esa x. Ok, el intervalo está entre 0 y 1, pero no voy a coger ni de la derecha que es 1 ni de la izquierda que es el 0. Veo que si cojo el 3/4, el rectángulo está más aproximado, ¿sí? Entonces voy a coger ese. Y en el otro, que es de 1 a 2, veo que no me conviene ni de la derecha ni de la izquierda. Si cojo el de 1.25, ¿verdad? Me da más exactitud. Entonces, si se fijan, yo estoy eligiendo a esos valores. Y por eso les pone X asterisco. ¿Por qué? Porque no son los extremos cuadrados, por así decirlo, ¿no? de la partición que se realizó. ¿Sí se entiende? Pero la delta X sigue valiendo igual. ¿Queda claro? Obviamente, ¿esto qué pasa? Que es un poco más tardado. ¿Por qué? Porque yo tendría que escoger, ¿verdad? Escoger el valor que me dé menos error. Entonces me puede llevar tiempo. A que si digo, no, cojo los de la derecha o cojo los de la izquierda. Aquí no va a funcionar lo que pusimos aquí, de la x y ésima, ¿verdad? No va a funcionar. ¿Sí o no? No va a funcionar. Bien. Y aquí está lo de la notación sigma. Vean. ¿Sí? Dice, nosotros usamos la notación sigma para descubrir sumas con algunos términos de forma más compacta. Por ejemplo, aquí está. Esto creo que sí lo entendemos, ¿no? Ahora, estas sumatorias son interesantes. ¿Por qué? Porque ya puede haber fórmulas que nos permitan sacar una sumatoria. Por ejemplo, claro, esas sumatorias, si se fijan, tienen que ser continuas en el intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de aquí vamos a ponerle, pues sí, x y s. Pero bueno, es que eso no, yo creo que me va a convenir así. A ver, lo que pasa es que no quería hacer esto, porque si se fijan, el libro lo está poniendo así desde igual a 1 hasta n de i, entonces como que choca un poco. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Así. Pero ya dijimos que cuando va de 1 hasta n, ¿cómo se pone esto? Se pone simplemente así, porque voy desde 1 hasta n, todos, ¿sí o no? Bien, pues esta sumatoria ya la puedo yo calcular directamente con esta fórmula. Es n por n más 1 sobre 2. Entonces ya nada más con que sepa el valor último, ya puedo calcular el valor. Bien, cuando es i cuadrado, valores al cuadrado, pero fíjense bien, ojo, si yo le pongo aquí igual a 1 y aquí es i, estoy sumando los enteros, ¿sí o no? Desde 1 hasta n, ¿sí se entiende? Bien. Aquí sería ¿quién? Sería lo mismo que esto. Y entonces en este caso es n por n más 1 por 2n más
sobre 6, por ejemplo, ¿no? Que es la que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. También está la de la cúbica. La de la cúbica es muy parecida a esta. Vean. Nada más que va a estar al cuadrado. Bueno, no la pone, pero está en uno de los apéndices. Bueno, vamos a dejarle aquí, ya mañana empezamos a ver estas sumas de arriba. Que pasen buena tarde.